Guayuseros y guayuseras, ¿cómo están? Qué gusto, saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Ubiteritasi, yo soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, benvenuti, welcome, Kausangichu, Walishamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Es por ende, se podría decir, un espacio de comunicación política contrahegemónico. Hoy tomamos Guayusa con un sociólogo. Él es padre de dos hijos, es un apasionado liguista, también le gusta muchísimo la música, el rock. Creo que también por ahí tuvo un grupo de música, creo, de rock también, ¿no? Él ha sido asambleísta, es candidato a la Asamblea Nacional en este momento. También es un académico. Y bueno, estamos hablando de Pavel Muñoz. Hola Pavel, qué gusto tenerte aquí en Guayusa Política. Akanga, qué gusto, el placer es mío, contento de tomarnos una guayusita, hacer guayusa política. Así que te saludo, te mando un abrazo a ti, pero fundamentalmente a la gente que sigue tu programa, que entiendo que cada vez tienes más seguidores. Así que gracias por la invitación, contento de conversar contigo. Gracias por aceptar nuevamente y sí, vamos creciendo modestamente, pero a paso firme, ¿no? Precisamente en esta batalla de las ideas y de la comunicación, en este caso contrahegemónica. Y, Pavel, antes de iniciar, digamos, a profundizar en el tema, quisiéramos saber un poco más de ti, tus orígenes, tu formación académica, también un poco más de tus gustos, cómo ves tú al Ecuador, cuáles han sido tus aspiraciones. Gracias nuevamente, te saludo, te mando un abrazo y para la gente que nos puede seguir. Bueno, yo soy un ecuatoriano, quiteño de nacimiento, 45 años, efectivamente tengo dos hijos, mi hija mayor Fabiana, mi hijo menor Emiliano, son la pasión de mi vida, digamos, el fundamento, el cable a tierra, un montón de cosas, y ya sabes cómo es la relación padres-hijos, así que el amor profundo para ellos. Soy liguista, lo dijiste bien, ¿no es cierto? Liguista de esos fanáticos hace algunos años, hoy por el trajín de la política, algunas otras ocupaciones, me he alejado un poco del fútbol. Futbolero siempre, jugué en varios equipos, digamos, en la etapa juvenil. Creo que era un buen pelotero, creo que jugaba bien. Alguna vez me hacían una pregunta y me decían, si pudieras haber sido otra cosa, ¿qué hubiera sido? Y creo que si hubiera podido dedicarme al fútbol, hubiera sido futbolista. Jugué en su momento una época chiquita en el Deportivo Quito, en el América, en la Católica, así que unos pasitos por la liga, así que contento, digamos, de haber hecho deporte en esa época, de haber hecho fútbol. Me formé en un colegio salesiano, y en la Amazonía conocen mucho a los salesianos, en el colegio Spellman de Quito. Luego, al terminar mis estudios, pasé a estudiar sociología en la Universidad Católica del Ecuador. Estas cosas, ¿no? Mi papá siempre estuvo más vinculado con la auditoría, la contabilidad, la administración de empresas. Quería que yo siga algo así como administración de empresas, marketing, pero yo me terminé orientando a la sociología. Me encantó la sociología después. Al terminar pude hacer una maestría en ciencia política, me gané una beca para estudiar en España e inmediatamente terminé, me dediqué a trabajar en la Universidad Católica. Y en esa época que los profesores universitarios nos llamábamos o nos decían profesor taxi, ¿no? ¿Por qué eras profesor taxi? Porque básicamente no podías vivir con el sueldo de una universidad. Entonces te tocaba poder dar clase en algunas universidades. Yo tengo la pica de no haber dado clase en la Universidad Central del Ecuador, pero salvo la Universidad Central del Ecuador, al menos en Quito, creería yo que en todas, en la Universidad Politécnica Salesiana, en la Escuela Politécnica Nacional, en la Universidad San Francisco, en la Católica y en la Andina, donde fueron, digamos, bueno, que en realidad hice como dos momentos. El primer momento hice base
en la Salesiana y en la Escuela Politécnica, después en la PUCE y en la Universidad Andina, también di clase un tiempito y en unos programas específicos en la Flaxo. Y eso es Pavel Muñoz. En el 2007 me vinculé con el proceso de la Revolución Ciudadana, además de una combinación a Cangau bien interesante, ¿no? Porque yo daba dos materias, la una, la crítica al desarrollo, sociología del desarrollo se llamaba, y yo Ujú. hacía una crítica fuerte, durísima a las doctrinas y al discurso del desarrollo. Pero tampoco era apocalíptico en el sentido de decir, bueno, hay que bajar los brazos y ya, que todo se vaya al traste. No, yo decía que la opción era rescatar el Estado y trabajar en sus políticas públicas. Y cuando daba esas dos clases en la universidad, ganó la Revolución Ciudadana, Rafael Correa me invitó a trabajar con él y me dijo, hazte cargo de la recuperación del Estado. Así que yo que daba esas materias fue como anillo al dedo, me sentí feliz y desde ahí vinculado con la política en su parte, digamos, administrativa, ¿no? Porque también mi primera vinculación con la política fuerte fue en la caída de Gutiérrez. Desde ahí me activo yo fuertemente en la política, a pesar de que había hecho algo de política en el colegio, en la universidad. Y eso es, hoy soy asambleísta, estamos terminando la asamblea, no sé si iremos a conversar de eso, pero terminando una asamblea muy, muy complicada, ¿no? Cuando yo hago estas críticas, me caen a mí también estas críticas, es cierto, pero no puedo mentirle a la ciudadanía y tengo que ser duro con la asamblea, aun cuando parte de esa crítica me toque a mí también y le toque a mi bancada. Ventajosamente la gente también sabe distinguir el rol que hemos tenido nosotros, sobre todo nuestros militantes nos llaman los asambleístas y la bancada de la dignidad, porque hemos mantenido la lealtad y el principio fundamentalmente a nuestros mandantes, que es el pueblo ecuatoriano que nos votó. Así que estamos terminando ese periodo legislativo y ahora estamos en cambio en campaña también, así como estás tú, para llegar a la Asamblea Nacional, en nuestro caso por la reelección, si es que así lo consideran nuestros mandantes aquí en las parroquias rurales de Quito. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante del tema de la Asamblea Nacional, precisamente el tema de la representatividad, de la representación. Pero antes de iniciar eso, y la sociología, bueno, yo también soy sociólogo y siempre la sociología vinculada a una carrera intelectual, académica, ¿no? Y hay muchas veces en que la academia se separa demasiado de la política, ¿no? En general. Y, ¿Y cómo ves tú, digamos, como académico, porque has impartido cátedra en la universidad, cómo ves tú como académico y el rol, digamos, y valga la redundancia, de los académicos o las académicas en la política como tal? ¿Cómo ha sido, Bueno, por ejemplo, perdón, tu vinculación también como académico, como sociólogo en la política, ¿no? Yo te diría que respecto a lo que tú dices, tal vez hay dos modelos y dos formas de entender, digamos, la vida académica. Ujú. Y también depende qué hagas, ¿no? Si tú te dedicas a las ciencias duras, es posible que te dediques más a los procesos investigativos, que pueden estar ligados más con el mundo de la producción, no necesariamente con el mundo de la política, del Estado. Pero en cambio, los que hacemos ciencias sociales, claro que uno de los posibles ejes de eh, digamos, de poner en práctica lo que tú trabajas, lo que tú investigas, es evidentemente la política, el Estado, el mundo de la sociedad. Estoy pensando en los que estudian sociología, colega, ¿no? Te voy a decir así también, estoy pensando en los que estudiamos sociología, estoy pensando en los que estudian antropología, estoy pensando en los que estudian economía, a pesar que ellos se asumen como una ciencia a veces exacta y una ciencia dura, son una ciencia social también. Y estas carreras, o los que estudian política, relaciones internacionales, por ejemplo, están muy vinculadas, ¿no es cierto?, con, digamos, o pueden estar desde ahí, te decía, vinculadas de dos formas con la sociedad. La una es desarrollarse netamente en el ambiente académico, investigativo, docente, y la otra es aquellos que en algún momento decidimos combinar y pasar, si tú quieres, o buscar un equilibrio entre el desarrollo intelectual, académico, investigativo y la práctica concreta para buscar la transformación de lo que tú, con lo que tú te comprometas. Esto puede ser la economía, puede ser la sociedad, puede ser el Estado, como al final fue mi caso, ¿no es cierto? Y entonces hay estos dos elementos. Te diría que pros y contras, ¿no es cierto? Pros y contras del primer modelo, el modelo que se dedica fundamentalmente o solamente a la academia.
El problema es que si no tienes cable a tierra, a Kangao, te puedes de alguna u otra manera quedar solamente en el mundo de las ideas, digamos así, solamente en un pensamiento crítico, que es muy bueno para si tú quieres reflexionar, pero que también, para reflexionar y buscar la acción, pero que también te puede dejar en la comodidad de la crítica, ¿no es cierto? ¿Por qué digo la comodidad de la crítica? No es que criticar sea cómodo necesariamente, pero sí puede ser que hay un momento donde fundamentalmente te dedicas al análisis y a la crítica. Entonces, qué bien que se está haciendo esto, qué mal que se está haciendo esto. Es legítimo, pero el momento que te distancias mucho y que te quedas encerrado, digamos, en una suerte de criticidad solamente académica, me parece que pierdes una conexión con la realidad. Eso creo que pasó en mi época. Yo tengo un debate con aquellos que hicieron esa forma o entendieron esa forma de concebir, si tú quieres, el trabajo académico. Pero insisto, es legítima y válida. Los otros, que a veces somos, entonces ahí tienes un pro, ahí tienes un contra. Esa gente pudiera quedarse encerrada en una suerte de criticidad que a veces se convierte solamente en eso. Pero en cambio tienes una posibilidad, tienes una ventaja y es mirar con distanciamiento los problemas sociales. Acuérdate que en la sociología clásica esa suerte como de distanciamiento del hecho social, ¿no es cierto? Para el momento que tú analizas y miras el hecho social con distancia, poder tener la objetividad de juzgarlo y también ser propositivo. En cambio, que los que decidimos hacer que la vida académica se pueda convertir también en una práctica profesional para poner en ejercicio lo que tú vienes trabajando, enseñando, investigando, tenemos un pro y es el vincularnos con hechos concretos. En mi caso fue con la reestructuración del Estado, su transformación institucional y la consolidación, yo diría, del proyecto de Estado para Ecuador. Y podemos caer también en un defecto que es perder objetividad, ¿no es cierto? Y terminar, en cambio, a ratos simplemente en la operatividad de las cosas, perdiendo conexión, si tú quieres, con la parte crítica. Yo te diría que yo me siento afortunado porque cuando trabajé en el Estado, pude hacer gestión concreta cuando fui viceministro de Inclusión Económica y Social, que fui por el lapso de 2 años y un poquito más, pero fundamentalmente me pude dedicar a la planificación y estuve muy presente en el texto constitucional. Y te digo que me siento muy afortunado porque en cambio y así lo pudimos trabajar en nuestro gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, fue como el espacio ideal, si tú quieres, para combinar las cosas. La planificación te obliga a que tus conocimientos los busques, ¿no es cierto?, concretar para la transformación de la sociedad. Pero al mismo tiempo, en estar en la planificación, nos obligaba, digamos, a no desconectarnos del mundo donde evalúas, donde el dato es importante, donde no simplemente es que ahora veo que hay mucha gente que opina porque sí, digamos, y no es que yo desvalore sus opiniones, pero hay veces es como lo que pasó con Moreno al inicio, ¿cierto? Sobreendeudado, un país sobreendeudado. Pero, señor, los datos son estos. ¿Cómo usted puede sostener algo, ¿no es cierto?, que a viva voz, con la boca llena, cuando los datos no están mostrando eso? Entonces, cierro diciéndote que en mi caso particular, tomé la opción de este segundo modelo de ejercer la parte académica y es vincularme con temas concretos. Lamento mucho que después me haya absorbido, si tú quieres, el ejercicio político de la gestión y me desvinculé, estoy desvinculado últimamente de la academia, la extraño un montón la academia, eh, así que tomé esa opción con el riesgo de perder a ratos de objetividad, pero tuve la suerte, te decía yo, de trabajar en un espacio dentro del Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado tiene cosas recontra concretas, de ir a construir carreteras, el Estado tiene cosas recontra concretas, administrar el sistema de salud o el sistema de educación. Y el Estado también tiene esta posibilidad de ubicarte en este espacio donde la importancia de las ideas es central para planificar, pero también, digamos, buscar que eso se operativice. Así que tuve yo te diría, esa suerte, esa dicha, porque yo lo siento así. Y cierro diciéndote que la etapa más chévere de ese trabajo fue cuando desde la Secretaría de Planificación fui parte o una de las contrapartes, ¿no es cierto?, en la elaboración del texto constitucional, que esa fue una experiencia riquísima totalmente. Bueno, Pavel, precisamente por eso y también, y entre muchas personas, eres la persona idónea también para conversar sobre lo que hoy queremos conversar. A mí me gustaría esta noche reflexionar hondamente sobre la Asamblea Nacional.
en general, como una estructura, ¿no? Y entonces, quisiera partir desde esta primera reflexión, desde esta primera idea, ¿no? Un poco histórica, además. Y desde que a Juan Sin Tierra los nobles ingleses le impusieron un parlamento para cuidar sus intereses, estamos hablando del siglo XIII, allá por el año 1213, en plena época de las cruzadas, esta estructura a lo largo de los siglos, con sus altos y sus bajos, con todos los cambios sociales, la Revolución Francesa y todo eso, y parece que estos nobles, entre comillas, siguen ahí, ¿no? Siguen merodeando, digamos, sus intereses, ¿no? Claro, no tenemos un rey totalitario y estamos en el Ecuador del siglo XXI. Y, pero reflexionemos un poco sobre eso. Los nobles imponiendo algo, en este caso un parlamento, para tener voz y voto, para tener representatividad. Pero en este contexto, ¿quiénes son realmente los representados, Pavel, en una Asamblea Nacional? Te pregunto esto porque en teoría deberían ser todos los ciudadanos que eligen a sus representantes a través del voto, pero una vez en el poder, estos mismos ciudadanos son excluidos, ¿no? Porque el asambleísta o la asambleísta, diputado o diputada, hacen alianzas por fuera de lo que han prometido, empiezan a representar a grupos muy minúsculos y opulentos en la mayoría de los casos, no muy lejano a los intereses de los nobles ingleses en el siglo XIII. Entonces, ¿cómo explicarías tú esta complejidad y la representatividad de la Asamblea Nacional? Tal vez lo que se me ocurre primero para contestarte o para dialogar, digamos, es la diferencia entre el concepto y la realidad, ¿no es cierto? Si nos fijamos o si nos quedamos en el ámbito del concepto, yo vería dos grandes momentos conceptuales, digamos, en la estructuración del Estado o en lo que hoy entendemos como el Estado. El primero está muy vinculado con las primeras formas de Estado, ¿no es cierto? Que están allá vinculadas con la civilización egipcia, la civilización azteca, la civilización china, que era la famosa tesis del Estado hidráulico, una tesis que la planteó un politólogo alemán, Wittfogel, ¿no? Y él al final lo que te decía es que la administración del recurso agua fue fundamental, ¿no es cierto?, para consolidar el poder de un monarca. Porque al final en la administración del agua tú podías generar la agricultura, ¿no es cierto? Si no la controlabas bien, terminabas teniendo inundaciones. Entonces, esta es una primera forma, ¿no es cierto?, en la que se vio la creación de una figura de Estado centrada en los monarcas, ¿no es cierto?, o en los grandes líderes de estas civilizaciones que al final montaron una forma de gobierno basada en la administración de ese recurso, ¿no es cierto? La famosa tesis del Estado hidráulico de Wittfogel. Pero después, mucho más adelante, alrededor de los siglos que tú estás diciendo, o entre el 1200 y el 1500, digamos, tienes el cambio de lo que en las ciencias sociales solemos trabajar del estado de naturaleza al estado de sociedad, ¿no es cierto? De ese estado de primitivo a un estado ya más avanzado, un estado de sociedad. Y ahí recuerda tú la famosa tesis primera de Hobbes, ¿no es cierto? Este gran teórico del Estado, que al final él decía, en el estado de naturaleza el hombre es lobo del hombre, por lo tanto el hombre se mata unos con otros, ¿no es cierto? Y como al final es un estado de violencia, un estado primitivo, un estado, insisto, donde el hombre es lobo del hombre, Hobbes dice, lo que termina pasando es que los hombres, ¿no es cierto?, pensando en el género de la humanidad, digamos, ¿no es cierto?, deciden hacer un contrato social y entregarle a un tercero el uso o el monopolio de la fuerza. Y ahí surge el Estado. Recordemos que Hobbes entonces habla del Estado absoluto. El Estado termina siendo ese gran leviatán en el cual, ¿no es cierto?, ni tú y yo renunciamos a hacernos daño, renunciamos a que yo te mate y a que tú me mates y le entregamos ese poder a un tercero, una figura abstracta llamada por Hobbes el leviatán. Y ese Estado fue un Estado fundamentalmente monárquico absoluto, ¿no es cierto?, que cometió grandes abusos. Ese Estado después es criticado por John Locke, por ejemplo, y él plantea más bien el tema de las monarquías parlamentarias y empieza a aparecer la figura del Parlamento. Después Montesquieu dice hay que limitar aún más al Estado y habla del equilibrio de los poderes, ¿no es cierto? La famosa función ejecutiva, función legislativa, función judicial. Después aparece Rousseau con el contrato social y da figura, ¿no es cierto?, al tema de la democracia, si tú quieres, o la identificación que tiene Hegel con la monarquía constitucional.
¿Qué te quiero decir con esto? Que en términos conceptuales, el Estado fue evolucionando desde una primera forma de administración de los recursos a una segunda forma, ¿no es cierto?, ya más moderna, de administrar el uso de la fuerza para que la gente no se mate y el Estado más bien proteja la vida de los terceros, pero con mucho abuso de por medio, la nobleza, la aristocracia, ¿no es cierto?, manejando ese Estado. Y después va apareciendo esta necesidad de representación del pueblo, de las minorías, de los oprimidos. El gran 1789, la Revolución Francesa, es clave en ese sentido, ¿no es cierto? Y hay, si tú quieres, una especie de democratización del Estado. El Estado ya no debería ser solamente el monopolio del poder de parte de, pensemos la edad feudal, ¿no es cierto?, en Europa, llena de reinos, de ciudades amuralladas, ¿no es cierto?, ya, donde tú eras ciudadano solamente en tanto pertenecías a esas ciudades amuralladas, y el pueblo quedaba absolutamente despreciado, maltratado, oprimido, explotado, digamos, muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre. Y en ese sentido, entonces, empieza a aparecer la figura del Parlamento como este espacio que permita la representación del pueblo. Esta es la parte conceptual. ¿Qué ha pasado con eso, con el paso de los siglos, ¿no es cierto?, a lo que hoy tenemos? Tenemos un Estado evidentemente más democratizado porque han desaparecido figuras como, qué sé yo, la prohibición de que las mujeres voten, han desaparecido figuras como la esclavitud, ¿no es cierto? El voto está universalizado. Acuérdate que antes votaban los que tenían patrimonio. La categoría de ciudadano les llegaba solamente a unos pocos. No todos eran ciudadanos. Los que tenían determinadas propiedades, los que tenían determinada edad, los que tenían determinado abolengo, eran los ciudadanos. Entonces, en la práctica, ese concepto es cierto que ha ido mejorando, pero en la práctica todavía el Estado sigue representando en grandes momentos históricos y en grandes países del mundo a esas noblezas que hoy son más refinadas, que hoy son más democráticas, pero que no dejan de ser, ¿no es cierto?, en algunos casos, la aristocracia, la oligarquía que toma las decisiones. Pensemos lo que ha pasado y termino con esto, ¿no es cierto? El caso de Moreno. Cuando yo te planteaba nuestra experiencia en el gobierno y te planteaba el tema de la constituyente de Montecristi, ese fue un ejercicio, les guste o no les guste a los críticos de la Revolución Ciudadana, fue un ejercicio plenamente democrático. Se definió una Asamblea Nacional Constituyente a la que fue mucha gente a plantear su propuesta de cómo quería que sea el país, ¿no es cierto? Y unos asambleístas discutían esto y sacaron una constitución que después fue votada por el pueblo para que pueda ser aprobada. ¿Sí? Cosa muy distinta a la Constitución del año 1998. Pero hoy lo que tienes, ¿no es cierto?, es en cambio el regreso de la oligarquía secuestrando al Estado. Entonces, para cerrar, te diría que el Estado se presenta hoy, ¿no es cierto?, de una manera mentirosa, como un Estado que protege las grandes mayorías, pero que al final, ¿no es cierto?, está siendo gobernado por los intereses oligárquicos. Y si no, ve todo lo que ha pasado con la banca en estos años. A veces cuando planteamos esto, me da la sensación que determinados sectores pueden creer y decir, estos tipos les odian a los banqueros, algo así. No, yo quiero una banca próspera para el país, quiero una banca solvente donde yo mismo deposite el dinero, pero no quiero una banca, ¿no es cierto?, que cuando digo, no quiero una banca, ni quiero un sector acomodado, poderoso, los grandes millonarios que hacen la riqueza aquí, con el sudor de la frente de los ecuatorianos y las ecuatorianas, con los recursos de los ecuatorianos, me refiero a la infraestructura, el agua de los ecuatorianos, la electricidad del Ecuador, ¿no es cierto? Y las ganancias que tienen las depositan fuera en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Explotan a sus trabajadores, creen que la forma de ganar competitividad no es mejorando la innovación en su proceso productivo, sino explotando al trabajador. Y entonces hoy, y apoyados por los grandes medios de comunicación como un aparato ideológico del Estado, te diría, ¿no? Entonces, a pesar de que el concepto buscó la democratización y que el pueblo esté representado, en la práctica, según el caso y según el tiempo histórico, como pasa hoy en el Ecuador, son las oligarquías las que siguen tomando las decisiones, con, con la hipocresía de que muchas de esas decisiones las disfrazan como si fueran decisiones pensadas por el pueblo y para el pueblo. Ahora, hablando de las oligarquías, ¿no? Que nuevamente has dicho y nuevamente se han tomado por asalto el Estado.
Es como que hubo este lapso en donde la revolución ciudadana, se podría decir, mejoró, rescató, liberó al Estado, porque teníamos un Estado al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Siempre, obviamente, perfectible, como incluso está en el debate aquello ahora. Pero, digamos, de esta reflexión, Pavel, también se desprende, y, porque la oligarquía siempre, siempre vuelve, ¿no? O llega alguien, como en su momento llegó Lucio o Bucaram, con un discurso bastante apegado, digamos, a las aspiraciones populares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, después son los más vivos ejemplos del populismo, que esa es otra cuestión, pero quiero decir, siempre vuelven las oligarquías, ¿no? Tuvimos este periodo de la Revolución Ciudadana, pero han vuelto las oligarquías, y de esta reflexión se desprende la dificultad de hilvanar un tejido social incluyente, plurinacional, digno, con miras al futuro, ¿no? Por estos baches. Por ejemplo, la ley Trole, la primera ley Trole que permitió y legalizó el feriado bancario, ¿no? Dando la espalda a millones de ecuatorianos y ecuatorianas, y destruyeron literalmente el tejido social, porque tuvieron que emigrar miles de familias, se rompió, digamos, todo un núcleo social, ¿no? ¿Cómo conectar entonces a la Asamblea Nacional con la sociedad, ¿no? Quiero decir, también se abrieron casas de la democracia, por ejemplo, en las diferentes ciudades, y se aprobaron leyes muy importantes, pero ¿es eso suficiente para que exista, digamos, una conexión mucho más explícita entre la Asamblea Nacional y la sociedad? No, no basta que la institucionalidad esté presente en el territorio para decir que la Asamblea Nacional se conecta con el pueblo y representa los intereses ciudadanos. Lo que tiene que mostrarse esto es en la práctica, sobre todo con dos cosas: la legislación que haces, es decir, las leyes que promulgas, y la fiscalización que haces. Te voy a decir entonces por qué hoy han regresado las oligarquías, han secuestrado al Estado y desde ahí están tomando las decisiones que les favorecen. Dos ejemplos pongamos. Acuérdate tú el famoso tema de los cobros indebidos que la banca hizo a algunos clientes. Algunos no les autorizaron y de repente tú veías en tu estado de cuenta que te descontaban 25 centavos, 50 centavos, 1,50, $2, ¿no es cierto? Por servicios que primero no eran financieros y que segundo, lo cual es prohibido, y segundo, en muchos casos el cliente no había aprobado. Pero no te dabas cuenta. A veces uno dice, sí, $1.50, pero cuando te cobran $1.50 por 2 años, ¿no es cierto? Son $1.50 por 24 meses, digamos. Y esto significó un total de negocio para la banca superior a los $500 millones. Fíjate eso, superior a los $500 millones que se estuvo moviendo entre la banca, aseguradoras. Te vendían un seguro dental, te vendían un seguro para que si mañana se te rompe una tubería en tu casa te vayan a cambiar. Al final eran un conjunto de servicios, si tú quieres, que unos aprobados. Ya, ahí por último lo aprobó el cliente, si se equivocó, si no se equivocó, ya es su responsabilidad. Otros no aprobados, que era lo nefasto. Y cuando esto sucede, aparece, se empieza a investigar y dicen, quien está detrás de esto es el que es propietario de GEA, una empresa de servicios, ¿no es cierto?, que al final conectaba, insisto, operadores que no eran financieros con call centers, ¿no es cierto?, y la banca privada, donde primero violentaban tu privacidad. De repente te llamaban y te decían, Acangao, tú eres un buen cliente, ni sé qué, te has ganado una tarjeta de crédito. No, pero es que yo no he pedido, no, pero te has ganado, esta es la política, lo que fuera, o te ofrecían un servicio, ya te digo, de cobertura dental, lo que fuera. La primera pregunta es, ¿por qué tiene mi teléfono? ¿Por qué me llama, no es cierto, a ofrecer un servicio que yo no lo estoy pidiendo? ¿Sí? Porque ahí se está violentando una privacidad de datos, si tú quieres. Y la otra es que quedaba en el aire si tú aprobaste o no aprobaste en esa llamada. O te pongo otro ejemplo. Comento esto porque la gente lo siente en la realidad. Ibas al cajero, ¿no es cierto? Ponías tu tarjeta y antes de que te pida la clave, de repente aparecía un mensaje: aquí usted puede contratar un servicio de seguro estudiantil, me voy a inventar. Y claro, tú en el Express estás viendo lo que fuera, aplastabas sí para poder continuar con la transacción y terminabas automáticamente, sin que hayas tenido el conocimiento del caso, enganchado con un servicio que tú nunca estuviste seguro de si lo pediste.
Cuando se presenta este tema, yo planteo una propuesta de ley para corregir estos problemas. Eso pasó hace aproximadamente 18 meses a Cangao. ¿Tú crees que la Asamblea Nacional ha puesto esto en debate? No. ¿Por qué no lo ha puesto? Porque los oligarcas que tienen miedo de que topemos ese negocio de 500 millones de dólares, ¿no es cierto? Le conminan a un conjunto de asambleístas a decir, cuidado, van a votar eso, cuidado, van a topar eso. Y los asambleístas sucumben a estos temas. Y entonces ahí tenemos un problema con la representación, porque esos asambleístas están representando a su pueblo o esos asambleístas les están temblando las piernas cuando se trata de enfrentarse a los grandes poderes del país, ¿no es cierto? Y pasa lo segundo. Hay un conjunto de asambleístas a los que les tiemblan las piernas cuando tienen que enfrentarse a los grandes poderosos del país. O cuando eliminaron el dinero electrónico, fíjate esta cosa, ¿no? Eliminan el dinero electrónico y 2 años más adelante hay una pandemia. Y el mundo empieza a implementar dinero electrónico como un mecanismo sano de transferencias monetarias. De locos. Aquí, ¿por qué eliminaron el dinero electrónico? Porque simplemente a la banca no le convencía, porque cuando tú haces una transacción bancaria, el banco te cobra 50 centavos y el Banco Central te cobraba 4 centavos. Entonces, evidentemente, para la banca estás compitiendo con un tipo que te cobra 4 centavos cuando ese mismo servicio la banca te está cobrando 50 centavos. Entonces, ¿tú crees que les preocupaba si es que la economía, si no? No, les interesaba matar a un competidor, ¿no es cierto?, que les estaba bajando sus precios. O el último ejemplo que te pongo, el tema de la ley humanitaria. Ujú. La ley humanitaria ha resultado para los ecuatorianos, ¿no es cierto?, la soga al cuello para ahorcar y matar al trabajo en el Ecuador. So pretexto de que tenían que ponerse de acuerdo. El principio uno puede decir, sí, qué principio tan lindo, tan democrático, que se pongan de acuerdo el empleado con el empleador. En principio está bien, pero esto funcionaría si el dibujo que yo estoy haciendo con las manos fuera real. Es decir, si el poder del empleador fuera igual al poder del trabajador. Pero lo que pasa en la práctica es que el empleador tiene mucho más poder que el trabajador, por lo tanto impone sus condiciones. ¿Por qué? En el caso de los cobros indebidos, en el caso del dinero electrónico o en el caso de la ley humanitaria, ¿por qué los asambleístas, que no somos nosotros en la bancada de la Revolución Ciudadana, son por ejemplo los de Creo? Y les digo frontalmente en la cara, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos tienen un discurso supuestamente de representar a las grandes mayorías, pero cuando pudieron votar no en la ley humanitaria, ¿no es cierto?, votaron por los grandes empresarios? Cuando pudieron votar no por eliminar el dinero electrónico, votaron, ¿no es cierto?, por el negocio de la gran banca. Entonces, te quiero decir que ahí eh, esa nos va a llevar a una discusión político-ideológica también, si tú quieres, pero es tenaz que ese tipo de gente, ojalá no me piques tanto para no tener que darte unos nombres, porque voy a ser duro ahí, pero es increíble en la Asamblea Nacional como muchas de estas personas, que ni siquiera son, hay algunos asambleístas que nunca en la vida, Cangá, les van a invitar a celebrar los 15 años de sus hijas, ¿no es cierto?, en el Club La Unión de Guayaquil. Nunca les van a invitar, pero la forma en la que hacen la representación política, ¿no es cierto?, es queriendo ganarse esa invitación para ir algún día a comer en el Club La Unión. Y eso se llama falsa conciencia de clase, digamos, en los conceptos clásicos. Y esto es terrible, ¿no es cierto? Entonces, estamos plagados de ese tipo de asambleístas. Ventajosamente también habemos los otros, los que sabemos quién nos votó y buscamos representar, que enfrentarse al poder siempre es complejo, pero que solemos estar apoyados del pueblo para que no nos tiemblen las piernas cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Y esos, por ejemplo, votamos en contra de la ley humanitaria, votamos en contra de que se elimine el dinero electrónico o votamos en contra de las reformas en el ámbito económico que favorecen al sector financiero. Ahora, me dejas intrigado con el tema de los nombres. Pero, por ejemplo, es importante, Pavel, lo que tú cuentas, además desde la experiencia en la Asamblea Nacional, ¿no? Porque es como que conjugas, digamos, en términos, así, conjugas la teoría y la praxis, ¿no? Por así decirlo. Y- pero sería importante, por ejemplo, ¿sabes qué? Y esto lo digo ahora como ciudadano y también como candidato, ¿no? Sería importantísimo eh, saber los rostros, quienes están detrás de quienes votaron a favor de aquello, porque el tema del control, ¿no? El tema del control hacia cómo actúa un asambleísta es también importante. Y eso no se trata simplemente
de que el Poder Judicial precisamente controle a los y las asambleístas, porque se ha visto en que todo ello puede ser muy deficiente, como incluso, por ejemplo, en este mismo gobierno, ¿no? Que hay un Poder Judicial que, que mejor dicho, es cómplice de asambleístas como los de Creo, que votan una ley humanitaria a favor de una ley humanitaria, ¿no? Entre comillas, humanitaria. El meollo del asunto, sin embargo, creo yo, es que está en que los ciudadanos sean mandantes, en que ellos sean los que controlan, ¿no? Ellos, ellas sean los que controlan. Eso significa que ya no es una cuestión esencialmente jurídica, sino implica una reestructuración social que empodere verdaderamente a los ciudadanos. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú al respecto? ¿Es pedir demasiado, es idealizar demasiado tal vez a la ciudadanía? Sé que existe, sé que está eh, eh, la ley de participación ciudadana, donde podemos hacer veedurías ciudadanas. Sin embargo, una cosa es que existe la ley, otra cosa es el empoderamiento ciudadano de la política y de que sean realmente mandantes, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Primero es un tema recontra complejo y recontra interesante de comentar, de criticar, de pensarle. A ver, tú dices, no estoy hablando, dices tú, del control que hacen los jueces, del control que hace la asamblea sobre los ministros, por ejemplo. Creo que estamos hablando de participación y control social, ¿no es Sí, cierto? Estamos hablando de la posibilidad de que la gente, número uno, de que exista una herramienta que le ponga cara a aquel asambleísta o aquella asambleísta que votó por esa ley humanitaria. sí, Tendrá sus razones, no tendrá sus razones, pero es bueno que el pueblo sepa y que al final le pregunte, bueno, ¿usted por qué votó? Y ese asambleísta le pueda dar una argumentación convincente y le diga, mire, yo voté por la ley humanitaria por esto o por esto. O yo no voté por la ley humanitaria por esto o por esto. Entonces, para eso tiene que existir primero el mecanismo. Y te diría que ventajosamente yo sí creo que hay mecanismos con los que eso puedes hacer. Por ponerte un ejemplo, las reuniones de la Asamblea Nacional se transmiten en vivo e indirecto. Las votaciones de la Asamblea Nacional están en la página web y tú las podrías ver. O incluso algunas organizaciones de la sociedad civil crearon el Observatorio Legislativo, ¿no? Y el Observatorio Legislativo hace un interesante trabajo. Te dice, por ejemplo, digamos que hoy la Asamblea debería tener 100.000 sesiones, por decirte algo, ¿ya? Entonces, el asambleísta Pavel Muñoz, ¿a cuántas asistió de esas 1.000 sesiones? Y después te hacen unos datos, no asistió a 25 de esas 1.000, de esas 25 que no asistió en 5 delegó a su alterno, y entonces es interesante y también saben cómo voto. Y entonces te hacen una muestra de cuál es mi patrimonio, cómo voto y cosas de esas. Entonces, la herramienta yo creo que existe acá en Cangao. Y es interesante que exista. Después te voy a hablar de otra herramienta que es un terreno fandangoso, pero hay que meterse. Ahora, la otra es que la gente sepa usar la herramienta. Y sería injusto también decir que los problemas que tenemos en la sociedad ecuatoriana, todos surgen de los estamentos políticos y la institucionalidad. No, algunos surgen por, no voy a criticar lo que tú dices, porque además me lo preguntas, lo dejas claro. Eh, Me parece que lo que pasa es que me habías dicho que puedo darle carreta a estos pensamientos, ¿no es cierto? Desarrollar estos pensamientos, pero te digo que a la pregunta que tú haces, ¿una sociedad idealizada? Yo te diría sí y no, ¿ya? Sí y no, tal vez mi respuesta sí y no. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque el momento que existe ese instrumento, necesitamos una ciudadanía y una sociedad que le use bien a ese instrumento. Primero que le use y lo segundo que le use bien. Entonces, primero, no tienes una ciudadanía que use el instrumento. La gente no le interesa, tal vez ni siquiera sabe que existe un observatorio legislativo y por lo tanto no conoce sus páginas web, no revisa cómo votaron la gente en la que votó. Es decir, si alguien me votó a mí, de cada 10 ciudadanos que me votaron a mí como Pablo Muñoz, la pregunta es cuántos siguen de los que me votaron, ¿no es cierto?, mi tarea legislativa para saber si yo lo estoy representando adecuadamente. Y tal vez es uno de cada 10 o casi cero de cada 10. Entonces, tenemos gente que no utiliza los mecanismos. Y la otra es que tenemos gente y tenemos estamentos que utilizan mal esos instrumentos. ¿Qué es lo que suele pasar con este instrumento? Yo te digo, tú me has hecho una pregunta fundamental. A ver, Pavel, y y revisaríamos, ¿no es cierto? Hasta podríamos entrar a la página web de la Asamblea Nacional y ver quiénes votaron la ley humanitaria.
Pero ¿sabes en qué se queda la gente cuando tiene estos temas? A ver, el asambleísta Muñoz faltó el 10% o el 5%. Es un tema también importante, pero a veces se quedan en la parte más del show, más de la espectacularidad, ¿no es cierto? Y eso también está muy motivado por un tipo de medios de comunicación que no son pedagógicos ni construyen, si tú quieres, una suerte de pedagogía con la ciudadanía, sino que son un comportamiento amarillista, escandalosos, de show. Entonces, ¿qué es lo que sale? 10 asambleístas han asistido solamente a la mitad de reuniones. Es una cosa para criticar, pero te llevan allá, ¿no es cierto? Y de esos 10 asambleístas habrá uno invitado por ese mismo, en ese mismo medio de comunicación a hablar de la ley humanitaria, cuando tal vez el meollo del asunto es por qué votó o por qué no votó en la ley humanitaria. No, no sé si estoy claro en lo que te digo. Entonces, creo que es una complementariedad de ambas cosas, que existan los instrumentos y que tengamos una ciudadanía que lo sepa utilizar. Entonces, tú me dices, ¿qué tipo de ciudadanía? Tú me dices, ¿podemos tener esa ciudadanía propositiva que revise esto? Yo creo que no es muy idealizada tu pregunta porque así debería pasar. Y en otra parte te digo, sí es también idealizada ese concepto de sociedad porque simplemente no lo tenemos. Y si no tenemos ese concepto, ese tipo de sociedad, ¿cómo apoyamos a que podamos construir ese tipo de sociedad? Es un gran dilema. Y finalmente te quería decir nada más que una cosa, que te decía que era un terreno pantanoso, hay gente que no quiere entrar, pero hay que entrar a esa discusión. Justamente por lo que estás planteando, Cangao, es que en la Constitución yo no estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo, pero sí entiendo el debate que estuvo detrás para crear el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque lo que tu pregunta es la pregunta que estaba en el corazón de ese debate. ¿Cómo hace el Estado para fomentar que la gente haga control social sobre el Estado? ¿Ya? Entonces te digo, por ejemplo, comités de usuarios de agua potable, ¿sí? Al final, es importante que haya comités de usuarios de agua potable y que por lo tanto los ciudadanos le controlen al Estado y le diga, el Estado, en ese caso municipio, me está entregando agua con coliformes, me está entregando agua que no es apta para el consumo humano. ¿Cómo puede ser esto posible? Comités de padres de familia, que los padres de familia participen en las tareas, ¿no es cierto?, de interacción con la escuela de sus hijos y le digan al profesor de inglés, vea, señor profesor de inglés, usted es una linda persona, pero no sabe hablar inglés. O sea, digámonos la verdad. Entonces, cuando se pensó en la participación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se pensó que el Estado estatice la participación ciudadana, sino que la fomente. Pero como tenemos una ciudadanía que eso poco le importa, entonces el Consejo terminó en gran medida desvirtuando su rol y no haciendo una parte de esto, que es lo que tú estás preguntando. ¿Cómo mejorábamos participación ciudadana? ¿Cómo hacíamos una ciudadanía más propositiva? ¿O cómo hacíamos una ciudadanía que vía control social le diga a su representante, oiga señor, yo voté por usted, ¿por qué usted votó así en esta ley que es una ley de FAST? Sin embargo, en ese tema también o sea, entra, mejor dicho, o calza también una discusión, un debate de la relación de poder. Es decir, yo he conversado, digamos, con varias amistades que son ya estrictamente abogados, abogadas, y que dicen, claro, existe el mecanismo para hacer una Contraloría Social. Sin embargo, no lo hacen porque tienen miedo luego de que les pueda caer del otro lado eh, alguna retaliación, ¿no? De parte del asambleísta o lo que sea. Y claro, y después tienes también el tema de que chutas que ellos tienen poder, ellos están allá arriba, ellos mismos son los que manipulan. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer eso si mejor voy a terminar perdiendo y encima no tengo plata y todo eso, ¿no? Existe ahí. Solo en ese pensamiento existe ya una relación de poder en donde uno está por encima del otro o de la otra, ¿no? Y eso precisamente yo siempre suelo decir y pinchar bastante en decir que la ciudadanía nosotros tenemos que politizarnos, ¿no? Empoderarse de la política a mí me parece que es una forma políticamente correcta de decir participen en política, pero politizarse realmente y, y significa precisamente meterse en esa batalla. Oye, tú, ¿por qué tú votas por esta ley que me ha afectado a mi negocio? ¿O tú votaste por esta ley y me despidieron? ¿Cómo así? A ver, dame tus respuestas. Aunque obviamente si esa persona es politizada y entiende
que esa ley hizo que le despidan, ¿no? Nada en el mundo le va a hacer que por quien votó en las urnas, después votó en contra de quien votó, perdón, ahí el enredo. Entonces, ¿cómo desde la Asamblea Nacional y politizar realmente a la ciudadanía para superar un poco lo que yo a veces suelo llamar el fetichismo jurídico, ¿no? De que está la ley, entonces por obra y gracia ya estamos en armonía, es decir, existe ahí una fuerte relación de poder y sería muy interesante que con lo que tú has mencionado, a ver si se puede reflexionar sobre ese tema de la relación de poder, porque no estamos hablando de estatizar, no estamos hablando de socializar, en todo caso, los mecanismos en donde la ciudadanía nos podemos politizar realmente y participar de una forma activa que no sea necesariamente partidista o en las urnas, sino como una organización social, un poder popular. ¿Y cómo ves tú aquello? También es otro tema interesante. Si no estoy mal, en el año 1996 un francés escribió un libro que se llamaba Politizar la política. ¿Qué significaba politizar la política? Significaba hacer de la política esa práctica donde tú te preocupas, ¿no es cierto?, por lo común, por lo colectivo, por el espacio público y por el bienestar colectivo, si tú quieres. Es decir, la política no es el arte de los ofrecimientos engañosos. La política no es el arte de hablar bien y ser un buen retórico, digamos. La política al final del día es la preocupación y la búsqueda del interés colectivo. Ujú. Y por eso sí coincido en lo que tú dices. O sea, lo fundamental es que la gente se politice y al politizarse, ¿no es cierto?, se preocupa por el interés colectivo. Y el interés colectivo es el tuyo, el mío y de la gente que nos ve. Y entonces, si habría una relación de tres, que espero que no sea de tres, sino que haya muchos más, pero si estaríamos tú, yo y alguien que nos ve y nos politizaríamos en ese sentido, diríamos, a ver, ¿cómo mejoramos la situación de seguridad que tenemos en este momento? Y empezaríamos a debatir. Tú con tu enfoque, la persona que nos ve con otro enfoque, yo con otro enfoque, pero trataríamos de estar discutiendo de cuál es la mejor vía, el mejor instrumento, el mejor mecanismo con el cual combatimos la inseguridad, por decirte algo. Yo creo que eso es lo que tú estás planteando al final del día, una suerte de politización que sería involucramiento en los asuntos públicos. Lo que creo es que la derecha y los sectores conservadores hacen y mueven todos los hilos, todos los medios de comunicación para mostrar a la política como una práctica perversa. ¿Por qué lo hacen? Para ellos quedarse en la política. ¿No has visto tú que los sectores de derecha dicen, no, la política es un desastre, los políticos roban, los políticos son mentirosos, los políticos son deshonestos? Claro, por supuesto. Y no hay nadie que le pregunte, pero usted entonces, ¿por qué es político? Pues, ¿ya? Y lo peor es de esos políticos, que hay muchos en la Asamblea Nacional, que te dicen, no hay que politizar estos temas, ¿no es cierto? Hay que despolitizar estos temas. Entonces, es un contrasentido de fondo. Yo jamás te diré, ¿no es cierto?, que quiero despolitizar una discusión o que no soy un tipo político. Pero si estoy metido en el terreno político, si soy un asambleísta que fue elegido por el pueblo, soy un político además en ejercicio. Pero hay gente que dice esto. ¿Por qué creo que es eso también? Y me parece que muchas veces tiene que ver con una estrategia para solamente ellos quedarse en el manejo de lo público y en el manejo del poder, ¿no es cierto? Ya, cuando te dicen, vean chicos, la política apesta, ventajosamente tú que eres un chico joven no te has comido ese cuento, y dices, bueno, si es que apesta, yo voy a colaborar para que no sea pestilente. Pero ¿qué hace qué hace la mayoría de los jóvenes? Dicen, cierto, la política apesta, ¿para qué me voy a meter a la política? ¿Para qué? Y no digo participar en la política, digo entrar a una discusión política, ¿para qué me voy a meter si es un terreno de corruptos, de deshonestos, la política apesta, es un lodazal y lo que fuera? Y entonces a mí me da la sensación que a veces es una estrategia de poder para excluir a los buenos de la política y quedarse solamente ellos secuestrando la política. Por eso yo digo lo que siempre decían pensadores políticos de hace algunos años, ¿no? Jóvenes, hagan política, porque si ustedes no hacen política, alguien la hará por ustedes. Y por lo tanto es fundamental que sean ustedes mismos los que hagan política y se involucren en política. Entonces, esta una primera reflexión. Y la segunda reflexión es que hay que
esto de politizar la política también es una cosa como de elevar la calidad del debate político. Akangau, la política sirve para dos cosas, para encontrar disensos, para encontrar consensos. Tú y yo decimos que, no sé, debemos garantizar el empleo en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos ese consenso. Y también tú y yo podemos tener un disenso. Alguien de los dos opina que entonces para eso necesitamos un crédito del Fondo Monetario Internacional y el otro opina, no, no necesitamos un crédito del Fondo Monetario Internacional. Las dos cosas son importantes en política, la búsqueda de los consensos, pero también el establecimiento de los disensos, siempre y cuando estos sean de manera respetuosa. Pero cierro diciéndote esto, lo que ha hecho la política, lo que ha hecho los sectores de derecha, y esto tienes Brasil, tienes Bolivia, tienes Argentina, tienes Ecuador, tienes algunos otros países, ¿no es cierto? Han entendido a la política no como un terreno de confrontación entre adversarios políticos, sino como un terreno de guerra entre enemigos políticos. Y el momento que hicieron eso al Cangao, mataron a la política en su concepción original, porque entonces yo ya no debato con el otro, ¿no es cierto?, como si fuera un adversario, donde lo único que estamos contraponiendo son nuestras ideas. Y tal vez nadie ganará, sino que la gente que nos escucha dirá, yo estoy a favor de Cangao, yo estoy a favor de Pavel. Así digamos, pasa la política. Pero con el gobierno de Moreno, que ha hecho de el odio el motivo de la política, el motor de la política, todo se trastocó. Y entonces hoy los adversarios políticos ya no son adversarios, sino que son enemigos. Y entonces ahí ya tú no debates, pues, sino que empiezas, ah, tú eres ladrón. No, pero tú eres más ladrón. Ah, pero tú robaste antes. No, pero tú estás robando ahora. Así no sea verdad. Y entonces destrozas el debate político, ¿no es cierto?, en la sociedad, cuando los políticos deberíamos estar debatiendo desde puntos de vista distintos, pero deberíamos estar debatiendo las soluciones para el país. Pero ahora, por ejemplo, volvemos al tema de la representatividad o de la representación. Porque, por ejemplo, existe, digamos, yo no lo niego, ¿no? Y en mi programa yo nunca hablo de mi candidatura, pero yo estoy de candidato también por un proyecto político por el que yo apoyé desde que Rafael Correa saltó a la palestra, ¿no? Y desde que el proyecto se pudo conjugar y salir adelante y gobernar en favor de las grandes mayorías. Sin embargo, quisiera hacer, digamos, un análisis muy breve en esto de la representatividad nuevamente, porque, por ejemplo, claro, existen la bancada de la Revolución Ciudadana que, que siempre legisló y que, como tú bien has dicho, saben quiénes votaron por ellos, por ellas, pero sin embargo, por ejemplo, no tenemos un representante o una representante directamente de los trabajadores y de las trabajadoras, entendido de quienes trabajan, ¿no? Y en términos marxistas, netamente del proletariado, por ejemplo, ¿no? Y ahí puede también, eso puede, o de las mujeres, estrictamente las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque que hayan mujeres o más mujeres en un parlamento, en cualquiera, no quiere decir que se va a legislar mayoritariamente para las mujeres, ¿no? No digo que se debería legislar solo para las mujeres, pero quiero decir, existen estos nudos, ¿no? Y, porque también vemos ahí un Estado, estoy hablando en concepciones generales, eh, que existen las clases sociales, ¿no? Están las clases sociales. Entonces, ¿cómo mejorar? Pero, y esto es importante porque la Asamblea Nacional es fundamental, ¿cómo mejorar cómo tener una participación y una representación mucho más incluyente? Y vuelvo a decir, donde también la ciudadanía sea fundamental en las decisiones, en este caso, de la Asamblea Nacional. Me haces pensar mucho y creo que algunas opciones están en la relación entre, más bien dicho, la relación entre la sociedad, la asamblea, dado que tú pones ese como ejemplo, y el rol de los partidos políticos. Sí. ¿Ya? Te voy a decir por qué. Porque es bien complejo el tema que estás planteando. Un cierto complejo positivo, digamos, en términos de que te obliga a pensar. Y entonces, a ver, ¿qué pasa? Digamos que antes tenías
digamos que tienes dos formas, ¿no es cierto? La una, de que la ciudadanía esté representada directamente en la asamblea. Antes tenías, la sociedad se ha ido volviendo cada vez más compleja y más diversa, Ujú. y por lo tanto el problema de la representación es hoy más complicado, ¿no es cierto? Porque tal vez antes tenías los nobles y los comunes, después tenías, ¿no es cierto?, la burguesía, el proletariado, después por último tenías las clases altas, medias, bajas, y por lo tanto esta era la posibilidad de que representes, ¿no es cierto?, a los nobles o a los comunes, a los burgueses o a los proletarios, ¿no es cierto?, o a estos tres estamentos sociales. Yo sí creo en las clases sociales, pero también soy de la creencia, Acangado, de que desde los años 90 la sociedad se ha atomizado mucho en identidades sociales. Entonces hoy tienes animalistas, tienes ambientalistas, tienes feministas, tienes trabajadores, tienes jóvenes, tienes feministas, no sé si ya te dije, ¿ya? Y entonces ellos también quieren ser parte de ese espacio de representación. Pero si tú abrirías la Asamblea Nacional para las representaciones identitarias, ¿no es cierto? Tendrías seguramente una asamblea muy grande y muy dispersa en minorías identitarias, ¿ya? ¿Cuál es el nexo entre lo uno y lo otro, ¿no es cierto? Para agrupar esta representación política, estas grandes identidades de ratos que pueden ser bien atomizadas, bien dispersas, los partidos políticos, ¿no es cierto?, deberían conciliar representaciones, diversas representaciones, ¿no es cierto?, e ir con proyectos más colectivos. Y ese es un gran reto de los partidos políticos, porque es cierto lo que dices tú, en nuestra bancada somos 30 y tal vez no tenemos efectivamente el representante como tal del proletariado, pero sí tenemos compañeros y compañeras que han trabajado por los trabajadores. Uno de ellos acaba de fallecer, Byron Valle, queridísimo amigo nuestro y compañero. Otra, Liliana Durán. Y yo represento más a ratos, si quieres, como sectores medios, profesionales, sectores productivos de mediana, pequeña empresa, un poco por lo que ha sido mi especialidad. A pesar de que no soy productor, ¿ya? No soy un emprendedor, digamos, no estoy vinculado con el mundo de la producción. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tal vez el reto está ahí en que sean los partidos políticos los que se democraticen mucho en su interior para que al final estén representadas todas estas identidades y se pueda consolidar con todas esas diversas identidades proyectos más consolidados de sociedad, ¿no es cierto? Para ir a defender esos proyectos de sociedad. Porque si no, Acangado, con esto cierro, o lo que puede pasar, no te voy a decir ni bueno ni malo, pero si no tienes dos modelos, un modelo de asamblea donde tú tengas representadas grandes corrientes políticas, ¿ya? Sí, creo que es lo que pasó en la época de la Revolución Ciudadana. Tenías tal vez dos grandes vertientes, la gente que defendía la Revolución Ciudadana y los sectores conservadores de derecha. Y al final, básicamente en esas dos andariveles, ¿no es cierto?, se movía el debate y la representación política. ¿Qué tienes hoy? Hoy tienes intereses de partidos minoritarios, ¿no es cierto?, donde esos intereses minoritarios no están representando proyectos colectivos, sino que representan visiones particulares. Y cuando eso pasa, Kangao, también tienes un problema. Ese tipo de representación es muy susceptible a recibir un hospital a cambio de un voto. Ese tipo de representación es muy susceptible a recibir 50 lucas, ¿no es cierto?, a cambio de un voto. Y si no, más dicho, si no fuera así, no habría los problemas, ¿no es cierto?, que surgieron ahora del reparto de los hospitales. ¿Por qué surge el reparto de los hospitales? ¿Por qué un asambleísta de la Amazonía en este momento está prófugo, ¿no es cierto?, donde se le acusa, habrá que ver qué dice ya la justicia, pero se le acusa de liderar una estructura donde se vendía votos, ¿no es cierto? O más bien dicho, el gobierno incluso compraba votos a cambio de apoyo político. Entonces, si te das cuenta que en un caso uno dice, cuando está muy agrupada la representación, tal vez se nos está quedando por fuera la representación de espacios minoritarios, cierto, es un problema, pero también tienes un problema cuando tienes grupos minoritarios pequeños, ¿no es cierto?, que hacen la representación política. A ratos estos grupos minoritarios no representan sino pocos intereses y lastimosamente por mala elección y por malos representantes, muchas veces de esos grupos también son susceptibles a terminar sucumbiendo al reparto de los hospitales para garantizar mayorías. Entonces,
No es, ninguna de las dos soluciones es perfecta, pero me parece que por eso ahí el rol de los partidos políticos debería ser esencial, para que sean los partidos políticos ese nexo donde representes muchas minorías identitarias, pero agrupadas en un proyecto político, ¿no es cierto?, más abarcativo. Ahora, Pavel, yo tengo dos ideas con las que quisiera terminar, pero quisiera por separado, ¿no? Uno, y esta es una opinión personal mía, la Asamblea Nacional es el lugar donde se hace política por excelencia, o debería ser. Pero hay que entender, ¿no? Hablando ya de la Asamblea Nacional, que hacer política no es hacer acuerdos entre bloques parlamentarios, ni tampoco recibir comisiones, ni repartir hospitales como la actual Asamblea, como tú muy bien ya lo has dicho, sino hablar con los mandantes, escuchar, ir a territorio, ¿no? Contribuir a la vida armónica del tejido social. Y, y yo quisiera, incluso para la gente que nos ve, para los guayuseros y las guayuseras, eh, que se explique un poco más, ¿no? ¿Qué es la Asamblea Nacional? ¿Qué rol juega la Asamblea Nacional en la construcción de un tejido social justo, eh, digno? Porque la Asamblea Nacional no es una fábrica de hacer leyes. Y se han hecho leyes y muchísimas leyes, unas favorables a las grandes mayorías, otras nefastas, pero no es, digamos, no es o sea, no es como una panadería que tú tienes que hacer pan, 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 la Asamblea Nacional es que tú tienes que hacer leyes, 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 y, sino que se hace política precisamente, porque está en constante debate. ¿Y cómo explicarías tú el rol de la Asamblea Nacional, lo que debe hacer o debería hacer la Asamblea Nacional? Muy buena pregunta que obliga, digamos, también a pensarlo mucho, pero a ver, me parece que porque estamos topando cuál debería ser una suerte como de rol normativo, ¿no? Una suerte sí, de visión normativa de la Asamblea. Así debería ser. Y tú tienes razón en una cosa, no debe ser la Asamblea Nacional porque eso es un error, una fábrica de hacer leyes. Porque si no nos pasamos haciendo leyes, algunas sin sentido, otras ni siquiera se implementan. Lo que tú decías de este fetichismo de las leyes, creemos que ya porque está en la ley el problema está solucionado. Y no, en lo absoluto, digamos, muchas veces ni siquiera esas leyes se cumplen. O si no, nos pasaríamos reformando leyes y leyes y leyes. La Asamblea debería ser el espacio de debate de los grandes temas nacionales. Y para eso deberías tal vez operar, estoy pensando en este momento en tiempo real, diría, necesitamos empezar a operar en dos dimensiones. La una, desde la institucionalidad clásica. La institucionalidad clásica son los debates en el Pleno, son los debates en las comisiones y en esta institucionalidad clásica atravesar la participación ciudadana. Ujú. Hoy, por ejemplo, lo que pasa es que a veces hay algunos actores que la utilizan mal, pero hoy tenemos nosotros un mecanismo interesante. En toda discusión de las comisiones legislativas hay la figura del asambleísta por un día, que fue una iniciativa de nuestra bancada, particularmente de Soledad Buendía. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Mañana tú vas a discutir, por ejemplo, reformas de la ley de educación superior. Y en el asambleísta por un día invitas a alguien relacionado con esa temática, sea un estudiante universitario, sea un rector de una universidad o lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces le das la participación le das la oportunidad de participar. Esto me parece que es hacer que hacer que los espacios de deliberación, los espacios de debate colectivo, ¿no es cierto?, se abran a la participación ciudadana. Sí hay cosas en la Constitución y en la ley para que eso suceda así, el problema es que no se aplican. En la silla vacía, por ejemplo, dentro de los consejos municipales. Es vergonzoso, pero los consejos municipales no usan la silla vacía. Cuando si mañana vos vas a discutir una ordenanza, di tú, para cualquier tema vinculado con el desarrollo de un barrio, bueno, pues lo ideal sería que un representante de ese barrio, que es un ciudadano, vaya y participe con voz fuerte en el debate legislativo. Este es un tema. Pero me pusiste a pensar qué pasa con los tiempos actuales. Y ahí yo creo, nosotros estamos planteando esto también, lo estamos haciendo con Andrés, ya lo hicimos antes. Hay que tal vez pensar en una suerte de democracia 2.0 o 3.0. Sé que muchos de estos elementos están planteados en Suiza, no cacho bien al final cómo terminan de funcionar al 100%,
Pero yo creo que hoy, con la capacidad de comunicación, la interconexión de los ciudadanos, también sería muy fácil hacer una suerte como de democracia participativa en tiempo real. ¿Sí? ¿Ya? Eh, Fíjate tú qué es lo que pasa a ratos, ¿no? Tú puedes tener un grupo de Telegram, ¿no es cierto? A veces nosotros tomamos algunas decisiones así en la asamblea. Y yo que soy el coordinador de bancada, cuando nos queda poco tiempo, pongo ahí la pregunta, una encuesta en Telegram, ¿no es cierto? A ver, respecto a esta ley, ¿cómo votamos? Y los compañeros, ¿no es cierto?, empiezan a pronunciarse, y tomamos una votación ahí con esa herramienta. Entonces, te digo, sería interesante que empecemos a pensar en una democracia 3.0. El plan de gobierno que está haciendo en este momento Andrés Arauz tiene ese fundamento, porque te dice, a ver, estas son las grandes líneas rectoras, pero ciudadanía ingrese a esta página web. Yo en la campaña anterior diseñé una app, un aplicativo, donde la gente me decía lo que yo quería que haga en la asamblea, y fue un ejercicio sumamente rico. Después hubo problemas en administrar eso y sostenerlo, pero el Estado debería hacer eso. ¿Ya? Y me voy a comprometer que de llegar a la Asamblea Nacional impulsaremos con la bancada que lleguemos a algunos mecanismos de estos, ¿no es cierto? Porque es ahí donde tal vez tú dices, tal vez no vas a tener la participación de todos, pero vas a tener más participación que solamente la silla vacía. Y entonces tú puedes poner, digamos, una especie como de debate virtual sobre, a ver, vamos a aprobar una nueva ley de ambiente, ¿no es cierto? Planteennos sus comentarios. Y así debería haber, ¿no es cierto?, un tipo de participación también adaptada a los tiempos. Así que es un tema complejo, necesitas que la sociedad participe, porque si vos tienes la mejor aplicación, la mejor página web y la gente no entra, pues te quedas fregado. Por lo tanto, necesitas combinar las cosas, ¿no? Fomentar a que la ciudadanía esté dispuesta a participar y a que el Estado ponga los instrumentos para que esa participación sea factible. Ahora, Pavel, para terminar, una pregunta secas. ¿Cómo representar el preámbulo de nuestra Constitución, donde se decide construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el sumac causae? Mira, hoy me invitaron a un debate sobre feminismo y planteé una cosa que te la voy a decir ahora porque me parece que con esto puedo contestarte. La pregunta que yo hago a los guayuseros y las guayuseras que están viendo esto es, ¿la organización social, la organización de nuestra actual sociedad, permite construir justicia? ¿Permite construir equidad? ¿Permite construir igualdad? Y yo creo que no. Yo creo que la sociedad que tenemos hoy día, la forma en la que está organizada la sociedad, no te permite eso. Y entonces necesitamos pensar críticamente cómo está organizada la sociedad. Y la sociedad está organizada, ¿no es cierto?, con prácticas de depredación ambiental. La sociedad está organizada con violencia de los hombres contra las mujeres. La sociedad está organizada con explotación laboral. La sociedad está organizada en base al machismo y a los comportamientos patriarcales. La sociedad está organizada donde se ve muy bien, se premia, se alienta la libre circulación de los capitales, pero se penaliza la libre circulación de las personas, ¿ya? Entonces, te digo, necesitamos reflexionar esas cosas. Y si entonces la sociedad que tenemos no está colaborando por más justicia, por más igualdad, por más equidad, porque está organizada así, la reflexión está en cómo organizamos a la sociedad de manera distinta, ¿no es cierto? Eh, y creo que es un buen momento para pensar eso. Ya ha ido pasando esta moda, pero acuérdate que al inicio de la pandemia, los intelectuales, los filósofos sobre todo, empezaron a establecer un debate. Decían, después de la pandemia la sociedad no será lo mismo. Y se empezaron a establecer dos grandes grupos, ¿no? Un grupo que decía, cierto, la sociedad no será lo mismo, por lo tanto, aquí se abrió una grieta donde podemos pensar una sociedad distinta, más solidaria, más humana, lo que fuera, y algunos sostenían que tendremos después de la pandemia una sociedad más viva la paz, si tú quieres, ¿no es cierto? Y otros decían, cuidado, lo que va a pasar después de la pandemia es que tengamos una sociedad más disciplinada, más policíaca, más individualista, más violenta y lo que fuera. Este es el debate que está en la sociedad en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar? O nos hacemos una mejor sociedad o agravamos los problemas que tenemos como sociedad. Creo que eso está en debate y por lo tanto, para la tarea de representar
a la ciudadanía en la Asamblea Nacional, estamos obligados a reflexionar de este lado del debate, de este lado del dilema. ¿Cómo hacemos para que la sociedad que tengamos sea mejor? Por lo tanto, ¿no es cierto? Desterremos la práctica del reparto de los hospitales para conseguir votos. Desterremos la práctica de las puertas giratorias. Lo del señor Martínez, ministro de Economía, es vergonzoso. Ujú. Hoy estuvo firmando papeles para el Estado y mañana está operando, ¿no es cierto?, en el banco que le presta al Estado ecuatoriano. Es una vergüenza con mayúsculas, con negrita y con subrayado, Cangao, ¿no es cierto? Eso no puede ser. Entonces, creo que la oportunidad está en nuestras manos y ahí no solamente necesitamos buenos políticos, necesitamos una sociedad que se comprometa para que nos exija ser buenos políticos. Tal vez ahí en la ecuación de las dos, en la combinación de los dos factores, pudiera estar la respuesta. Muchas gracias, y Pavel, por este programa muy rico. Y yo personalmente siempre abogo, siempre trato de aportar en la construcción, digamos, con este espacio, ¿no? Que siempre digo en mi introducción, incorporar el pensamiento político de suma causa, ¿no? Y eso no es y yo no lo digo eso por pachamamismo, ni porque estoy eh, y, como que romantizando una cosmovisión indígena, sino lo digo, uno, porque yo crecí al fuego del planteamiento de suma causa y como una nueva forma de sociedad, una nueva forma de Estado, ¿no? En los años 90, que nació desde aquí en la Amazonía. Y dos, precisamente porque siento mucho orgullo personal de mis raíces indígenas, runas de aquí en la Amazonía, y eso ha llegado a plasmarse en nuestra constitución, ¿no? Y se decide construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el suma causa. Ese es el preámbulo de nuestra constitución. Y eso a mí personalmente me hace sentir muy orgulloso. Sin embargo, creo que es algo que inclusive en la nueva Asamblea Nacional se debería también siempre tomar en cuenta y tener muy presente eso, ¿no? Cuando estamos proponiendo una nueva ley o cuando estamos debatiendo para reformar una ley existente en un reglamento, pero también no solo eso, como dije, no es que tiene que ser pan caliente todos los días, pero también debatiendo, abriendo el debate con la ciudadanía directamente para justamente politizar a la ciudadanía, que es lo que yo decía, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y que se entienda, a ver, si eso está en nuestra constitución, entonces, ¿qué es el summa causa? ¿Y qué significa el summa causa en la construcción del Estado? Que después en el primer artículo dice que somos un Estado plurinacional. Esa es, digamos, una bandera de lucha muy personal mía, incluso académica, que estoy incursionando en la teorización del summa causa, pero creo que incluso, ¿no? En estos dos debates que tú dijiste que a raíz de la pandemia surgieron, ¿no? Vamos a tener una sociedad más comunitaria o una más autoritaria, individualista. Y yo también me paro del lado que tú dijiste para precisamente imaginar políticamente, que nuestra imaginación política pueda visibilizar una sociedad justa, digna, solidaria. Y yo personalmente considero que si trabajamos con el suma causa y que está en nuestra constitución, podemos dar pasos hacia ello. Pavel, yo te quiero agradecer muchísimo por estar en Guayusa Política, ha sido realmente un muy buen programa, muchísima gente que te ve en Napo, en Pastaza, te manda saludos, Diego Barrazueta, Ana Cristina, Catalina Vargas, ¿no? Mashi Campo Elías, Vicky Guamán, María Luisa, Aníbal Chango, Chirillaco Juanito, un amigo de Quito, te mandan saludos, han disfrutado muchísimo el programa. Te agradecemos, quizá una reflexión final que quieras compartir. Estoy pensando si llevarte al terreno yo solía hacer una broma, ¿no es cierto? Y vos que tienes raíces runas y raíces italianas, tal vez me animo a hacerte al final, pero sobre todo quiero compartir, tipo broma, pero que en realidad va muy en serio, porque lo que has dicho tiene un elemento fundamental. El summa causa y el buen vivir es un concepto súper potente, porque es un concepto que revoluciona ese tipo de organización social que yo te decía que no funciona bien. Y Yes. al final, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Es el buen vivir, en el sentido de el buen vivir en armonía
¿no es cierto?, entre el hombre, la naturaleza, la persona, la naturaleza, armonía entre la sociedad y el Estado, armonía entre la economía, ¿no es cierto?, y la naturaleza. Entonces hay un gran tema de armonía. Segundo, hay un gran tema de el buen vivir vinculado con la felicidad, no con la acumulación, ¿ya? Y este también es un elemento fundamental, porque entonces lo que esto nos lleva, por eso es que la Constitución también, justamente basado en el summa causa, ahí tiene un elemento fundamental. Lo que te lleva a pensar es que el desarrollo del país no es el crecimiento económico per se, ¿ya? No es que mientras más explotemos, mientras más crezcamos y mientras más plata tengamos, ahí está el fundamento de la felicidad. No, es tal vez tener menos carencias, o digamos, eliminar las carencias, pero tampoco, ¿no es cierto?, que se convierta en el objetivo de vida la acumulación, ¿no es cierto?, de riqueza, de plata, de bienes, de propiedades, de lo que fuera. Entonces, esto es un tema fundamental. Los filósofos griegos clásicos, Aristóteles decía que al final el fundamento, ¿no es cierto?, el objetivo de la política era la búsqueda de la felicidad. Y entonces ahí tienes estos elementos, por lo tanto, yo creo que la potencialidad del concepto del buen vivir, porque aquí alejémonos de los extremos. Algunos han buscado, ¿no es cierto?, caricaturizar y criticar y burlarse del concepto del buen vivir, y otros han buscado esencializarlo. Y me parece que ahí no está la respuesta, ¿no es cierto? Me parece que está en reconocer la potencialidad del buen vivir, y esto tiene que ver mucho con esta forma de reflexionar en una nueva forma de organización de la sociedad. Si al final, yo ponía este ejemplo también hoy, voy a terminar con eso y tal vez haciéndote la broma. Eh, yo decía, ¿qué me pasa a mí? Y ves, yo me critico a mí mismo. Yo me he vuelto lo que los gringos dicen un workaholic, un medio adicto del trabajo. Y ahora cuando tengo un minuto, cuando tengo unas horas de descanso, no puedo descansar, porque mi cabeza está pensando, ¿y qué tengo que hacer? Y hasta me siento incómodo cuando, pues, digamos, estoy descansando. ¿Te das cuenta el terrible defecto al que hemos llegado como sociedad? Que ni siquiera estamos disfrutando del tiempo libre y del ocio, cuando yo debería decir, ahorita ¿qué estoy haciendo? Y a veces decimos nada. No, estoy disfrutando de la paz de descansar después de una jornada de trabajo, pero nos hemos vuelto estos ¿cómo se llama? Autómatas, ¿no? Capitalistas, que a veces estamos motivados solamente por la productividad, en mi caso, digamos, por las responsabilidades con el país, que se terminan convirtiendo en una obsesión, y tampoco creo que eso es bueno. En esa obsesión yo, por ejemplo, a veces descuido el bienestar de mi familia, de mis hijos, y eso es lamentable, eso tampoco es sano. O aquel que termina, ¿no es cierto?, trabajando simplemente para acumular, acumular, acumular más. Así que yo creo que el buen vivir es un concepto súper potente. Te animo a que sigas en ese camino. Y yo decía, a veces yo me ponía a discutir con algún pan, decía, hermano, ¿vos por qué eres hincha del buen vivir? Yo soy hincha de la Dolce Vita. Así que, y como digamos, al final vos tienes sangre italiana, también te digo eso. Pero fíjate que ahí el fundamento tal vez es el mismo, ¿no es cierto? Y también te invito a que teorices un poquito sobre la Dolce Vita, porque no creo que sea un concepto solamente vinculado, digamos, con el hedonismo ni nada de eso, sino que es esto, la Dolce Vita, disfrutar, comer y sentir lo que comes, la guayusa que te estás tomando, es disfrutar de la vida, insisto, y los griegos ya lo plantearon en su momento también, así como el pensamiento milenario indígena, ¿no es cierto? Y ahí hay una comunicación de saberes. Tal vez el fundamento de la política debe ser eso, buscar el buen vivir, buscar la felicidad, y eso no pasa por la acumulación, no pasa por el egoísmo, no pasa por el individualismo, pasa más bien por ser mejores personas, con ciudadanos, seres humanos entre todos nosotros. Ahí está, creo que el fundamento. Así que yo también coincido en que sigas explorando esa potencialidad inmensa que tiene el summa causa. Y muchas gracias, querido Pavel, nuevamente. Un saludo, un abrazo a todos los guayuseros y a todas las guayuseras que han seguido el programa muy interesadamente. Hay un montón de gente que te envía saludos y que han disfrutado del programa. Así que muchas gracias. No me despidas sin que les pueda mandar un abrazo. Algunos no les conozco, a muchos les conozco, he trabajado con ellos. Les mando un abrazo. Un millón gracias por seguir el programa. Chévere, Pavel. Espero que no sea la última vez que tomemos guayusa. Quizá cuando ganemos nos tomaremos otra guayusa para, en cambio, reflexionar sobre qué pasa el día después que ganamos. Así que muchísimas gracias, Pavel, guayuseros y guayuseras. Como siempre, gracias por acompañarnos y el próximo miércoles tenemos más debate, más reflexión, más conversación. Muchas gracias. No se olviden que tomar guayusa es sinónimo de reflexión.
Un abrazo. Gracias. Gracias, Akangao.